Ahora comenzará la conferencia de Manuel Guzmán. Como sabéis, Manuel es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Complutense de Madrid. Sus investigaciones se centran en dilucidar cómo los cannabinoides afectan al funcionamiento y desarrollo de las células del sistema nervioso y cómo pueden ayudar en la lucha contra enfermedades neurodegenerativas. Buenos días y, de verdad, muchas gracias por asistir a esta jornada de presentación sobre el cannabis medicinal que organizamos desde el Observatorio Español de Cannabis Medicinal. Bien, en esta sesión, en esta charla inaugural, en esta charla introductoria, voy a intentar resumiros lo que conocemos hoy en día acerca de lo que es el cannabis, cómo sus principios activos pueden afectar a distintos procesos biológicos y cómo, con base en ello, podemos derivar algunas propiedades terapéuticas de la planta que se están utilizando hoy en día o que se podrán quizá utilizar en el futuro. La charla no pretende ser ni mucho menos exhaustiva, sino simplemente daros unas bases, unas pinceladas para poder comprender mejor cómo funciona el cannabis en nuestro organismo y de esta manera poder entender mejor y aprovechar mejor el resto de las sesiones más especializadas que van a tener lugar a lo largo de todo el día. Bien, creo que todos sabemos que cuando nos administramos un medicamento, este medicamento no actúa en nuestro organismo por arte de magia, sino que lo hace a través de unas moléculas, unas sustancias, unos compuestos concretos, específicos, presentes en él, que son los que por ende llamamos principios o componentes activos del medicamento. Pues bien, en el caso del cannabis, estos principios activos, como muy bien sabéis, son los que llamamos cannabinoides. Los cannabinoides son sustancias que hoy por hoy solo conocemos que produzca una única especie del reino vegetal, dentro de las aproximadamente 300.000 especies que se conocen hoy en día de plantas superiores en el planeta Tierra. Y esta planta, como bien sabéis, es cannabisativa, el cannabis. Hay otras plantas que también se utilizan con fines medicinales, por ejemplo, las plantas del género Echinacea, que producen alquil, etanolamidas, o algunas plantas como el romero o el lúpulo, que producen algunos terpenos, como el beta-cariofileno, que son moléculas que en parte comparten una acción, por ejemplo, antiinflamatoria, a través de mecanismos similares a los del cannabis. Pero cannabinoides, propiamente dichos, solo existen hoy por hoy en una planta, en cannabis sativa, que va a ser la planta estrella, por supuesto, del día de hoy, de nuestras presentaciones. Bien, nadie somos, desde luego, imprescindibles en la vida, pero sí que es cierto que a lo largo de la historia hay personas que han marcado hitos de manera más relevante que otras. Y en el caso de los cannabinoides está claro que si hay una persona que puso las bases para el estudio racional científico de los componentes activos de esta planta, fue nuestro invitado especial de hoy, quien hablará justo a continuación de mí, el profesor Rafael Mechoulam, de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Rafael, con su equipo de investigación, hace ya más de 50 años comenzó a caracterizar estructuralmente, a conocer la composición química precisa del cannabis, identificando sus principales cannabinoides, sus principales componentes activos, entre los que destaca, como bien sabéis, el principal actor biológico, bioactivo del cannabis, que es el delta-9 tetrahidrocannabinol, que generalmente abreviamos como THC, una sustancia que, como digo, ya se conoce por los estudios de Rafael Mechoulam desde hace más de 50 años, una estructura química, como veis, que contiene 3 anillos químicos junto con una cola de 5 carbonos, una cola de pentilo, y cualquiera que tenga unas nociones básicas de química, esta fórmula le retrotrae inmediatamente a la principal propiedad físico-química del THC y de otros cannabinoides, que es, como bien sabéis, su lipofilicidad, su baja capacidad de disolución en disolventes acuosos y su alta capacidad de disolución en disolventes orgánicos o en disolventes grasos. Y, de hecho, como sabéis, el THC a temperatura ambiente es un aceite y, de hecho, los aceites son uno de los vehículos más comúnmente utilizados para el consumo medicinal de cannabis. El THC, como bien sabéis, no es el único componente activo del cannabis. El THC está acompañado por más de 100 cannabinoides distintos, aparte de otros componentes de la planta, como terpenos, flavonoides, etc. Y entre el resto de los componentes, aunque todavía no conocemos la farmacología precisa de muchísimos de ellos, de hecho, de la gran mayoría de ellos, sí que podríamos destacar al segundo actor bioactivo más relevante
de la planta, el, digamos, escudero de lujo del THC a nivel molecular, que es, como bien sabéis, el cannabidiol. Cuando uno ve la fórmula del cannabidiol comparada con la del THC, el parecido es extraordinariamente grande, únicamente este anillo está abierto, pero eso que se refleja sobre la fórmula plana en realidad no representa lo que realmente diferencia estas dos moléculas, porque en el CBD, al abrir este anillo, la estructura tridimensional de la molécula cambia extraordinariamente con respecto al THC, de manera que sus acciones sobre el organismo son diferentes y están mediadas por moléculas, como veremos, diferentes. De hecho, como sabéis, el CBD, aparte de sus propiedades terapéuticas que pueden ser relevantes y que iremos viendo a lo largo de todo el día, propiedades antiinflamatorias o propiedades anticonvulsivantes, el CBD esencialmente también lo que puede hacer es mejorar la tolerabilidad del THC cuando va combinado con él. El CBD atenúa algunos de los efectos psicoactivos, muchas veces no buscados, en el uso medicinal del cannabis y por eso, en general, como sabéis, se suele recomendar en términos medicinales la combinación en los preparados de cannabis del principal componente bioactivo, el THC, junto con el componente que atenúa los efectos no deseados del THC y que además añade algunas otras propiedades terapéuticas a la planta. Como decía, THC y CBD pueden ser quizá los más relevantes, pero hoy por hoy no son ni mucho menos los únicos conocidos y a ellos les acompaña un gran número de otros cannabinoides cuya farmacología está hoy siendo objeto de estudio muy intenso por distintos laboratorios del mundo. Bien, esta labor seminal de Raphael Mechoulam en los años 60 para dilucidar la composición química del cannabis fue absolutamente esencial, como digo, para sentar los pilares sobre la investigación de esta planta. No solo en términos farmacológicos, porque ya a partir de los años 60, 70 se pudieron empezar a hacer los primeros estudios, no solo en animales de investigación, sino también en humanos, para optimizar las preparaciones de cannabis, para conocer sus efectos tanto terapéuticos como secundarios, etc. También fue absolutamente crucial la labor de Raphael Mechoulam para diseñar derivados de los cannabinoides que nos permitieron conocer su mecanismo de acción en el organismo. Y aproximadamente 30 años después de que Rafi y su equipo pudieran caracterizar estos compuestos, llegó un nuevo cambio de paradigma en la visión de cómo estos compuestos actúan en el organismo. Los cannabinoides, como los principios activos de cualquier otro fármaco, como decía, no actúan en nuestro organismo por arte de magia, sino que lo hacen de una manera específica. Lo hacen uniéndose a unos blancos, a unas dianas primarias de acción, a unas moléculas que los sensan, que los reconocen, que los reciben en el organismo y que por ello se llaman precisamente receptores. En este caso, receptores de cannabinoides porque son moléculas situadas en la superficie de nuestras células, por ejemplo, de las neuronas de nuestro sistema nervioso central, que son capaces de reconocer específicamente, por ejemplo, al THC de la planta y, por tanto, estas células que sensan, que reciben de esta manera molecularmente específica al THC, son aquellas células que van a recibir esta información y, por tanto, que van a responder al THC. Como corolario, podríamos decir que, por tanto, las células de nuestro organismo que no poseen estos receptores no van a sensar el THC y, por tanto, van a ser insensibles al THC. El THC, por tanto, se une a estas moléculas receptoras con una elevadísima especificidad. Y muchas veces utilizamos el símil, y me voy a permitir usarlo aquí también, el símil de una llave y un candado. El THC, como tenemos ahí representado, se va a unir específicamente a su candado molecular, con el cual va a interaccionar de manera precisa. Y solo las células que dispongan en su superficie de estos receptores, de estos candados moleculares para unir el THC, van a ser sensibles al THC. La unión del THC a su receptor produce lo que en términos moleculares podríamos llamar un clic molecular. Y por ende, cuando el THC se une a un receptor, por ejemplo en esa neurona que esquemáticamente hemos representado ahí, esa neurona va a responder. Va a responder cambiando su actividad, quizá aumentando su actividad, inhibiendo su actividad en función del tipo de señal que reciba del THC y en función de dónde esté localizada esta célula en nuestro cerebro.
Bien, sabemos hoy en día, como probablemente conozcáis, que hay dos candados moleculares muy similares en nuestro organismo para recibir al THC y a otros cannabinoides de la planta, el que llamamos receptor cannabinoide de tipo 1, expresado sobre todo en el sistema nervioso, el receptor cannabinoide de tipo 2, representado sobre todo en el sistema inmune, que por tanto media los efectos antiinflamatorios, por ejemplo, de los preparados activos del cannabis. Pero en esencia la idea clave es que el THC va a actuar sobre aquellas zonas de nuestro organismo, como digo, que tengan estos sensores, estos receptores específicos, y no lo va a hacer sobre aquellas zonas de nuestro organismo que no los posean. Bien, curioso este descubrimiento en los años 90 de que existen en nuestras células, por ejemplo en nuestras neuronas, unas moléculas que específicamente ligan un principio que, como decíamos anteriormente, solo produce, por lo que sabemos hoy en día, una especie de las aproximadamente 300.000 que componen el reino vegetal. Parece un capricho evolutivo el que eso se haya producido. La pregunta que obviamente surgió a raíz de este descubrimiento de los receptores específicos del THC es qué pintan esos receptores en nuestro organismo. Bien, la hipótesis de partida fue claramente que esos receptores deben estar situados en nuestras células para unir moléculas muy parecidas químicamente al THC, moléculas que producimos los seres vivos, que se unen a esos receptores, que modulan la actividad de algunos circuitos neuronales y, por tanto, el THC, imitando como una llave muy parecida la acción de estos cannabinoides que producimos nosotros, pueden llevar a cabo una serie de alteraciones en nuestros procesos biológicos. Bien, esta hipótesis, sobre la que se basó 30 años después del descubrimiento de los cannabinoides de la planta, el propio grupo de Rafael Mechoulam, dio lugar al descubrimiento, por su parte, de, como sabéis, lo que hoy en día llamamos cannabinoides endógenos, o bien el acrónimo de endocannabinoides. Digamos, moléculas similares al THC que produce nuestro cerebro, y cuando digo nuestro, no es solo el de nuestra especie, el de Homo sapiens, todos los vertebrados, mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces analizados hasta hoy en día, contienen también estos receptores de cannabinoides y producen moléculas como la anandamida, como bien sabéis, que son similares al THC y, por tanto, comparten las mismas dianas primarias de acción, los receptores cannabinoides, estos candados que ilustrábamos antes, y, por tanto, alteran procesos similares en nuestro cerebro y en otras partes del organismo. Es decir, en dos palabras, el THC actúa en nuestro organismo porque imita la acción de moléculas similares al THC, como la anandamida, que produce nuestro organismo para controlar distintos procesos. Bien, ¿y cuáles son estos procesos? O, en otras palabras, ¿en qué zonas de nuestro cerebro y de nuestro organismo están más representados, son más abundantes estos receptores de cannabinoides y, por tanto, cuáles son los procesos que esas zonas controlan que van a ser modulados endógenamente por los cannabinoides endógenos y que van a ser afectados por imitación por el THC? Pues, como todos sabéis, el THC de la planta, por ejemplo, afecta a la actividad y coordinación motora. Y eso no lo hace por arte de magia, sino que lo hace uniéndose a receptores cannabinoides que están localizados específicamente en zonas de nuestro cerebro implicadas en estas funciones, por ejemplo, los ganglios basales o el cerebelo. El THC, como sabemos, incrementa el apetito, y eso lo hace, una vez más, uniéndose a receptores específicos que obviamente están localizados en zonas de nuestro cerebro que controlan el apetito, esencialmente el hipotálamo. El THC afecta a los procesos cognitivos y de memoria, como bien sabéis, y eso, una vez más, no lo hace por arte de magia, sino que lo hace uniéndose a dianas específicas, a receptores específicos cannabinoides localizados en zonas de nuestro cerebro implicados en procesos cognitivos y de memoria, como respectivamente la corteza y el hipocampo. Uno de los efectos más relevantes o más clásicos de los cannabinoides en términos terapéuticos es, como bien sabéis, la inhibición de las náuseas y los vómitos inducidos por quimioterapias emetógenas utilizadas en el cáncer muy frecuentemente. Bueno, pues el efecto inhibidor del vómito y de la náusea que produce el THC, una vez más, no se produce por arte de magia, sino por interacción específica con receptores cannabinoides localizados, como cabía esperar, en los centros de nuestro sistema nervioso central implicados en la inhibición de la náusea y el vómito.
Así podríamos seguir con muchas propiedades, muchas acciones biológicas y o terapéuticas de los cannabinoides, como es el control del dolor, la modulación de procesos afectivos, emociones, estrés, la disminución de la temperatura corporal, etc. Es decir, a partir de los estudios de Rafael Mechoulam y durante estos últimos 50 años hemos desarrollado ya un marco conceptual básico al menos, para comprender racionalmente por qué los cannabinoides de la planta actúan en unos procesos y no en otros en nuestro organismo, y a partir de aquí, obviamente, podemos ya entrar con más racionalidad, si se quiere, con más conocimiento de causa, en el diseño de terapias más optimizadas con cannabinoides, con el fin último, obviamente, de mejorar la calidad de vida de muchos pacientes que están sufriendo, sobre todo, enfermedades crónicas, para los cuales los cannabinoides pueden ser un buen remedio. Bien, sobre esto no me voy a detener porque vais a estar escuchando charlas a lo largo de todo el día más especializadas, pero simplemente dar un par de pinceladas para situarnos en este contexto. Bien, los cannabinoides, como bien hemos visto, actúan modulando una serie de procesos biológicos y esta modulación puede ser algunas veces interesante en términos terapéuticos. Terapéuticos no quiere decir bueno o malo y mucho menos en términos éticos. Si un atleta va a correr una final olímpica de 400 metros, obviamente no le va a interesar disminuir su capacidad motora fumándose un porro antes de la competición. Pero si una persona tiene un defecto hipercinético, una activación involuntaria, por ejemplo, de su capacidad motora, como ocurre en algunas enfermedades neurodegenerativas, como bien sabéis, que se acompañan de espasmos, de tics, de temblores, pues obviamente sí puede ser interesante disminuir la actividad motora no voluntaria, en este caso, de estos pacientes. Es decir, acciones biológicas se pueden o no, en función del contexto de la persona que está consumiendo la sustancia, derivar hacia acciones terapéuticas. Obviamente, los principios activos del cannabis, de la propia planta, bien la planta en forma herbal o bien preparados como aceites, como bien sabéis, es una fuente obvia y clara de cannabinoides. Se han hecho ya también distintos medicamentos, como también conocéis, aprobados oficialmente por distintas agencias reguladoras, que contienen extractos más o menos crudos de la planta, como el Sativex, compuestos puros, por ejemplo el THC, que son cápsulas de marinol, el Cesamet, que es un derivado sintético del THC, la nabilona, el Epidiolex, como sabéis que es un preparado con CBD, etc. Entonces, una primera cuestión que obviamente uno puede plantearse es la utilización de mezclas de compuestos frente a la utilización de compuestos puros. Y en general, hoy por hoy, la tolerabilidad suele ser mejor y quizá también, en muchos casos, el efecto terapéutico cuando combinamos, como hemos visto antes, distintos cannabinoides que pueden producir distintos efectos complementarios en términos terapéuticos y además algunos de ellos, como el CBD, atenuar algunos efectos no deseados de otros de ellos, como el THC, pero esta primera cuestión de compuestos puros frente a mezclas de compuestos es una cuestión que siempre uno se plantea en farmacología. Hay una serie de parámetros que técnicamente denominamos ADMET, que puede parecer un tecnicismo, pero realmente es algo bastante intuitivo, que definen cómo de bueno o malo en general es un fármaco, cómo de eficaz o no eficaz y de seguro o no seguro es un fármaco. Simplemente por resumir, y esto lo veremos a lo largo de todo el día, existen ya vías de administración, como sabéis, bien estandarizadas para los cannabinoides y destaco quizás la vía oral, generalmente en forma de aceites o preparados similares, para, digamos, dosis de mantenimiento con una cinética más pausada, digamos, y más suave, frente a unas vías que pueden inducir la entrada más rápida de los cannabinoides en nuestro organismo y que pueden ser útiles también en distintas situaciones, como por ejemplo la forma vaporizada. Los cannabinoides, como bien sabéis y hemos dicho anteriormente, son sustancias muy lipofílicas, muy ávidas por disolventes orgánicos y nuestro organismo por tejidos que contienen una alta cantidad de lípidos, es donde los cannabinoides se encuentran más cómodos químicamente y, de hecho, la inmensa mayoría de los cannabinoides que entran en nuestro organismo van a parar a los dos tejidos más relevantes en cuanto a contenido lipídico. Uno es el tejido adiposo, el tejido graso, y otro es el cerebro, donde los cannabinoides obviamente ejercen sus efectos más prominentes. El metabolismo de los cannabinoides es lento, son sustancias, como sabéis, que les cuesta entrar, les cuesta distribuirse por su lipofilicidad y que se mantienen durante generalmente varios días en nuestro organismo. La vía de excreción es bien conocida y su vía de metabolización,
es una metabolización que ocurre a nivel hepático, se excretan a través de la orina. Todos estos parámetros son ya muy bien conocidos para los cannabinoides. Y como bien sabéis, tenemos la clara suerte de que los cannabinoides son compuestos sin toxicidad aguda. Por ejemplo, sus receptores no están localizados en centros que controlen de manera crítica la contracción del diafragma o la contracción cardíaca, con lo cual no tenemos riesgo de paradas cardiorrespiratorias, por ejemplo, o de alteraciones importantes en estos parámetros vitales básicos. Y realmente, como para cualquier medicamento, debemos buscar lo que conocemos como balance terapéutico, es decir, no solo sus efectos terapéuticos deseados, sino también reducir todo lo que podamos los efectos secundarios no deseados, porque quizá colocarse con cannabis pues puede ser entretenido para una vez o para 2 veces, pero para un paciente que quiere mantener, digamos, una actividad laboral o vital más o menos constante y que está tomando cannabis todos los días, pues probablemente pierda la gracia. Entonces, debemos obviamente balancear qué efectos terapéuticos estamos buscando junto con los efectos secundarios de los cannabinoides, que generalmente, como sabéis, son efectos psicoactivos y en algunos casos, pocos, pero en algunos casos también hay que tener en cuenta algunos efectos cardiovasculares. Bien, con todo esto nos encontramos ante un panorama realmente motivador y realmente excitante para estudiar, comprender y avanzar en el estudio de las propiedades terapéuticas de estos compuestos. Hoy en día hay algunas propiedades que ya están bastante bien asentadas, como sabéis, y sobre las que discutiremos a lo largo del día. Otras todavía les queda un poquillo más que avanzar. En todas ellas, desde luego, podemos seguir avanzando y optimizando las terapias. Es un infinito. El cannabis es una planta absolutamente compleja, como ya hemos comentado. Tiene 110 cannabinoides aproximadamente, un gran número de otros componentes no cannabinoides. Realmente tenemos infinitas preparaciones de cannabinoides, como tenemos infinitos pacientes e infinitas enfermedades. Entonces, el conocimiento es tan vasto que nunca podremos llegar a comprenderlo de manera completa, pero sí podemos ya sentar algunas pautas acerca de terapias basadas en cannabinoides, como bien sabéis. Y sin detenerme, simplemente por recordarlas, y sobre ellas vamos a hablar a lo largo del día de hoy, los cannabinoides son compuestos analgésicos muy eficaces en distintos cuadros de dolor crónico y dolor neuropático. Los cannabinoides inhiben los espasmos, y ya hemos mencionado también otros trastornos del movimiento asociadas a enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple. Las aplicaciones más clásicas en términos terapéuticos de los cannabinoides, por lo menos las primeras comprendidas en ensayos clínicos, el efecto inhibidor de la náusea y el vómito y la estimulación de la ingesta y la asimilación y utilización correcta de nutrientes en detrimento de su mala utilización en enfermedades crónicas, sobre todo como el cáncer y especialmente por los efectos que produce la quimioterapia, la inhibición, como bien sabéis, de las convulsiones en casos de epilepsias pediátricas y la disminución de la inflamación en distintos tipos de enfermedades. Y ya simplemente para terminar esta charla introductoria, para ponernos un poco en contexto y para dar pie a todo lo que va a venir después, algunas ideas generales que quizá debemos tener en cuenta para considerar los cannabinoides como fármacos. Los cannabinoides, como sabemos y como esperemos que podamos seguir conociendo en manera más profunda en el futuro, pueden ser medicamentos, al menos paliativos, en distintas enfermedades. Y distintos grupos de pacientes son los que principalmente se benefician hoy en día de los cannabinoides: pacientes con enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple, pacientes con dolor, pacientes con alteraciones digamos, en la excitabilidad neuronal, como es la epilepsia, sobre todo epilepsia pediátrica, pacientes de cáncer. Bien, hay que tener en cuenta que obviamente el sistema cannabinoide no es el único sistema de comunicación que tenemos en nuestro organismo. Nuestro cerebro tiene una gran cantidad de compuestos químicos, nuestro organismo tiene una gran cantidad de hormonas que participan en procesos muy relevantes en nuestro organismo: la insulina, los corticoides, las hormonas tiroideas, etc. No podemos ser tan ilusos de pensar que el cannabis es una panacea, obviamente, para tratar todas las enfermedades, ni que el cannabis siquiera vaya a ser más eficaz que otros fármacos de los que disponemos o de los que probablemente dispondremos en el futuro para tratar algunos síntomas de algunas enfermedades. Por ejemplo, en cuanto a mera eficacia, aunque obviamente hay que considerar el balance, como hemos dicho, entre eficacia y efectos secundarios, muchas veces, por ejemplo, un cetrón puede ser más eficaz que un cannabinoide para paliar los vómitos asociados a la quimioterapia del cáncer. O una benzodiazepina puede ser más eficaz para paliar efectos
digamos, procesos de ansiedad agudo. O un estrógeno, un esteroide, puede ser más eficaz como anticaquéxico que un cannabinoide en el tratamiento de pacientes con caquexia asociada al cáncer. Bien, esto es así y, evidentemente, los cannabinoides tendrán que encontrar su hueco entre distintos pacientes, entre distintas subpoblaciones de pacientes, en distintas enfermedades, para que idealmente cada paciente sea tratado individualmente y podamos utilizar el cannabis como alternativa o como complemento a otras medicaciones que están bien establecidas hoy en día en distintos tipos de enfermedades. En este sentido, debemos tener en cuenta, en primer lugar, como ya hemos dicho, que el balance terapéutico de los cannabinoides es muy razonable, es bastante bueno, su eficacia puede ser moderada, pero sus efectos secundarios son perfectamente tolerables, desde luego mucho más que muchas otras terapias bastante más agresivas que se utilizan en cáncer o en enfermedades neurodegenerativas, y los cannabinoides pueden, por tanto, bien solos o bien combinados con estos otros medicamentos, ser empleados en distintos tipos de estrategias. Por ejemplo, en pacientes que no toleran bien medicamentos estándar, como terapia sustitutiva de estos medicamentos estándar, o bien en pacientes que no responden bien a esos medicamentos o que han empezado respondiendo, por ejemplo, a un opiáceo en el tratamiento del dolor y al cabo del tiempo se genera tolerancia y, por tanto, dejan de responder al opiáceo, como terapia sustitutiva o bien, y eso es una de las grandes vías de investigación en el cannabis medicinal, como terapia combinada, cómo pueden sinergizar o complementar los cannabinoides la acción de otros fármacos ya conocidos hoy en día. Y, desde luego, el grupo de pacientes o los grupos de pacientes que más se están beneficiando hoy en día de los cannabinoides, y esperemos que siga siendo así y cada vez más, son pacientes en general con baja calidad de vida, con enfermedades crónicas que tienen muy distintos tipos de síntomas, de manera que con un solo preparado, aunque sea complejo molecularmente, como son los preparados del cannabis, podemos ejercer efectos analgésicos, efectos anticonvulsivantes, efectos ansiolíticos, efectos anticaquéxicos, etcétera, para mejorar de forma dramática muchas veces la calidad de vida de estos pacientes. Bien, pues esto es esencialmente lo que nos vamos a encontrar hoy, una planta compleja con distintos tipos de componentes, con distintas aplicaciones terapéuticas, algunas mejor asentadas, otras que todavía estamos intentando conocer y que esperemos que en el futuro cercano su abanico se amplíe y, sobre todo, como decía Carola, que los pacientes en nuestro país y, desde luego, en otros lugares del mundo dejen de estar en este proceso, en esta situación de inseguridad jurídica y sanitaria para poderse beneficiarse de manera más óptima de este tipo de compuestos. Muchas gracias de nuevo por asistir y, bueno, un placer de verdad estar aquí con vosotros. Si tenéis alguna pregunta para Manuel Guzmán. Sí. Un segundito, que le van a acercar un micrófono. Por favor. Gracias. Como familiar de paciente, como médico, como catedrático de universidad, igual que el profesor Guzmán, quería felicitarle por la maravillosa exposición que ha hecho. Es muy difícil, cuando sabes mucho de un tema, como es su caso, hacer una cosa tan clara, tan nítida, de las veces que mejor he oído a un científico hablar para el gran público. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias. I would like also to thank Manuel Guzmán. It was a brilliant presentation, and thank all of you for doing this today. I'd like to ask, because where you were talking about the medications, there was a reference also to synthetic forms of cannabinoids. If there is an opinion at this time as to whether or not the synthetic version of cannabinoids has the same effect as the natural cannabinoids. Thanks. Bien, voy a contestar en castellano para que sea comprensible por la audiencia. Bien, la cuestión que se plantea, como habréis podido escuchar, es qué conocemos y cuáles son las opciones terapéuticas derivadas de los cannabinoides sintéticos frente a los cannabinoides naturales. Bien, hacer
futuribles es muy complicado, pero puedo resumir lo que conocemos hoy en día acerca de esta situación y cuál ha sido la historia, digamos, en este camino en la que, una vez más, el grupo de Rafael Mechulam ha sido pionero sintetizando moléculas bioactivas derivadas de los cannabinoides con propiedades farmacológicas interesantes. Bien, es una práctica habitual, lo ha sido a lo largo de la historia de la farmacología, partir de compuestos naturales, partir de mezclas muchas veces de compuestos presentes sobre todo en el reino vegetal y a partir de ahí aislar esos componentes activos de los que hablábamos, esos principios activos, y modificarlos químicamente para intentar mejorar sus propiedades farmacológicas, mejorar su actividad biológica, disminuir sus efectos secundarios, disminuir las acciones no deseadas sobre tejidos sobre los que no queremos dirigirnos para tratar la enfermedad, etc. En el caso del cannabis eso se ha intentado durante mucho tiempo y de hecho desde los años 60 el grupo de Rafael Mechulam y otros grupos que se han unido a él han sintetizado herramientas muy interesantes en términos farmacológicos para derivados de los cannabinoides. Hoy en día disponemos, al menos para trabajar en el laboratorio, con animales de experimentación, con células, con tejidos, disponemos de un abanico muy grande de estas moléculas. Tenemos, por ejemplo, moléculas que estimulan los receptores cannabinoides selectivamente para el receptor CB1 o para el receptor CB2, con distintos grados de afinidad por el receptor y potencia. Tenemos moléculas que ya no activan, sino que bloquean los receptores CB1 o los receptores CB2 de manera también selectiva. Tenemos un gran número, en suma, de moléculas para trabajar en sistemas preclínicos acerca del mecanismo de acción de los cannabinoides, de ver cuál de los dos receptores está más implicado, etc. Ahora bien, hasta ahora, y como digo, los futuribles no se pueden hacer, pero hasta ahora no se ha conseguido ningún compuesto sintético que en la clínica pueda sustituir al THC y al CBD y sobre todo a las combinaciones que existen en la planta. Bien, lo primero que se trató de buscar fueron cannabinoides derivados de la estructura del THC con una elevada potencia. Y los primeros sintetizados en la Universidad Hebrea de Jerusalén demostraban realmente que se pueden sintetizar este tipo de moléculas, cannabinoides altamente activos. Tenemos un cannabinoide sintético exclusivamente en el mercado que es la nabilona, que tiene una potencia aproximadamente 10 veces superior al THC. Pero su balance terapéutico y sus indicaciones, de hecho, y su utilización es realmente restringido. Es una molécula poco favorable en términos farmacológicos, porque tiene un perfil de acción muy estrecho. Digamos que de no tener efecto pasa en un intervalo de dosis muy pequeño a tener unos efectos muy potentes, pero no solo efectos terapéuticamente buscados, sino también efectos secundarios, los efectos, digamos, del colocón, del high, que produce característicamente el THC. Y de hecho la utilización de este único cannabinoide que ha llegado a la clínica es extraordinariamente restringida hoy en día. El resto de los compuestos tampoco ha llegado a más. Se han hecho, por ejemplo, ligandos agonistas selectivos, moléculas que activan selectivamente el receptor de tipo 2, también por el grupo de Rafael Mechulam. Moléculas que pueden ser, por tanto, interesantes para disminuir, por ejemplo, la inflamación o algunas enfermedades del sistema inmune, sin afectar al receptor CB1, que es el receptor implicado en la psicoactividad. Es decir, son cannabinoides, por decirlo así, antiinflamatorios no psicoactivos. Eso sobre el papel está muy bien, pero los intentos que se han hecho de llevarlos a la clínica, por ejemplo, para el tratamiento del dolor inflamatorio, no han dado buenos resultados y estos compuestos se han quedado en fases 2 de ensayos clínicos. Como bien sabéis probablemente, la empresa Sanofi-Aventis diseñó hace ya más de 20 años un bloqueante selectivo del receptor CB1, el Rimonabant, que se ha estado comercializando en Europa con el nombre de Acomplia y que la FDA, por fortuna, nunca llegó a aprobarlo. Este compuesto, después de pasar por distintas fases clínicas, como compuesto antiobesidad, los cannabinoides inducen la ingesta. El bloqueante del receptor CB1 disminuye la ingesta en animales de experimentación y también en voluntarios humanos. Se observó que este compuesto realmente sí tenía esos efectos terapéuticos, aunque bastante moderados, todo hay que decirlo, pero también tenía unos efectos secundarios muy graves sobre la salud mental de los pacientes, con lo cual fue retirado del mercado. Se ha probado también, por ejemplo, a bloquear la degradación de los cannabinoides endógenos. Los cannabinoides endógenos, como la anandamida, actúan sobre distintas zonas de nuestro cerebro, por ejemplo, y, por ejemplo, inducen respuestas analgésicas en animales de experimentación. Pero los estudios que se han hecho hasta ahora en humanos con inhibidores de la degradación de anandamida no han pasado de fases 1. Y, de hecho, si recuerdas, hubo un
accidente muy importante en un ensayo clínico en Francia, hace un año aproximadamente, con uno de estos compuestos que probablemente tuviera off-targets, que fuera un compuesto no selectivo, pero que desde luego ha dado al traste con todos los programas de desarrollo de inhibidores de la degradación de endocannabinoides. Es decir, al final nos hemos quedado con una herramienta esencialmente, hoy en día al menos en términos prácticos, que son los cannabinoides de la planta, con un perfil de seguridad y una farmacología bien conocida y con una combinación de una gran posibilidad de combinaciones de compuestos. No quiero decir que los cannabinoides sintéticos nunca vayan a tener un nicho en la farmacología de los cannabinoides, en términos de aplicación clínica, pero hoy, por desgracia, todos los intentos que se han hecho de cambiar la estructura química de los compuestos de la planta para conseguir ligandos selectivos de uno u otro receptor, antagonistas, bloqueantes receptivos específicos, de uno u otro receptor, moduladores del metabolismo de los cannabinoides, etcétera, no han dado resultados correctos. No sé si en el futuro veremos alguno, pero hoy por hoy nos queda la planta y sus componentes. Buenos días, Manuel, y enhorabuena por tu trabajo. Gracias. Mi pregunta es si es necesario que los cannabinoides estén descarboxidados para que cumplan su función benéfica en el cuerpo, o se pueden tomar también crudo, en fumo, por ejemplo. Eso es una cuestión todavía abierta. En principio, digamos, el dogma farmacológico, y por lo que sabemos de estudios en modelos preclínicos, es que la descarboxilación del THC, por ejemplo, es necesaria para que el THC, en este símil que he mostrado antes de la llave y la cerradura, para que el THC se inserte correctamente en su cerradura molecular, en su receptor cannabinoide. Dicho de otra manera, el THC ácido tiene una afinidad muy, muy baja, tiene muy mala capacidad de entrar en esa cerradura, en los receptores cannabinoides, mientras que el THC descarboxilado, el THC propiamente dicho, sí que lo tiene. Otra cosa es que... ¿A qué temperatura se puede descarboxidar? Perdón. ¿A qué temperatura? Bueno, eso ya depende de los preparados, depende del mecanismo, pero generalmente o bien se hace un aumento de temperatura suave, digamos 60-70 grados durante un periodo de varias horas, por ejemplo, o un aumento de la temperatura más brusco durante pocos minutos. Eso depende de la receta que cada uno siga. Pero lo que sí iba a comentar es que hoy en día existe un renacimiento también en el estudio de otros cannabinoides que no sean el THC y el CBD, entre ellos el THC ácido y el CBD ácido. Y es probable que haya propiedades farmacológicas de estos compuestos que sí que se están ensayando. Por ejemplo, las propiedades anticonvulsivantes del CBD ácido frente al CBD no parecen ser muy diferentes. Entonces, ahí tenemos también un nicho muy interesante para trabajar. Como he dicho, hay muchos cannabinoides cuya farmacología no conocemos, entre ellos los cannabinoides carboxilados, y quizás en el futuro podamos tener alguna sorpresa agradable en este sentido. Pero hoy por hoy, al menos el dogma, es que el THC necesita descarboxilarse para mediar sus efectos, digamos, clásicos a través del receptor CB1 o del receptor CB2.